Nos encontramos en la Comunidad Valenciana, concretamente en la población de Tous, y hemos venido hasta su pantano para recorrer una de esas vías que son para completar el día o llamadas también de coleccionista. Hemos dejado el coche casi tocando el agua y ahora vamos bordeando el pantano siguiendo las indicaciones de Wikiloc y teniendo como referencia un poste eléctrico de hormigón. Pasamos sobre una antigua canalización de agua ya inoperativa. Vamos en buena dirección. Giramos a nuestra derecha por lo que se ve que es un riachuelo y enseguida encontramos un cartel informativo de la fuente y del lugar. Pasamos sobre las rocas a la otra parte del río y aquí nos ponemos los equipos porque ya podemos ver la pared de la vía ferrata. Vía ferrata que consta de un solo muro vertical bien instalado con grapas, por lo que lo hace apropiado para iniciación o para venir con niños. Prácticamente toda la ferrata es vertical, pero en algún momento tendremos unos pequeños flanqueos a la izquierda y a la derecha. Pese a su facilidad, hay que reconocer que la vía está enclavada en un paraje espectacular, lo que la hace muy apropiada para iniciar personas en este deporte. Una vez arriba, tras la foto de rigor, iremos en busca del camino de retorno. Con el pantano en nuestras espaldas, vamos hacia la derecha siguiendo los hitos, hasta que encontraremos las primeras grapas de lo que es el camino equipado de regreso. Varios destrepes bien instalados que se hacen sin dificultad, siempre y cuando la roca no esté mojada. Para completar la actividad, si queremos, se puede descender por el barranco de Castellet, que consta de 4 rappels, el más largo de 28 metros. Nosotros no pudimos hacerlo por falta de luz. Una vez abajo y tras llenar las cantimploras, vamos en busca del camino de retorno, que es el mismo que hemos hecho para la aproximación.
En mi opinión, vía ferrata apta para todos los niveles, incluidos los niños. Imprescindible para coleccionistas, y si se completa con el descenso del barranco, es una actividad perfecta para una matinal o una tarde. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete al canal. Y se agradecen los comentarios.